multimillonario y filántropo conocido por utilizar su poderosa maquinaria para manejar numerosos grupos sociales a lo largo y ancho del mundo, no deja a Latinoamérica por fuera de su red. George Soros tiene el ojo puesto sobre América Latina, pero Judicial Watch, grupo de investigación legal de los Estados Unidos, también tiene el ojo puesto sobre Soros y lo que estiman su influencia letal para minar democracias. Lo describen como un millonario inversor y especulador de la bolsa de valores que se vale del capitalismo y Wall Street para después financiar movimientos antisistema que engrosan sus bolsillos. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Aún el mundo recuerda la argucia por medio de la cual logró el desplome de la libra esterlina en 1992 y quebró el Banco de Inglaterra. Su condena en Francia por transacciones ilegítimas y tráfico de influencias. Se habla de que Soros ganó miles de millones de dólares manipulando la caída de las monedas asiáticas en 1997. Y fue artífice del colapso financiero de 2008. Soros es un multimillonario y generoso filántropo que también financia un extenso entramado de organizaciones no gubernamentales en más de 100 países a lo largo y ancho del planeta. Y las cosas que él financia en el mundo no hacen más que desestabilizar a las sociedades, a las culturas. Apoyar causas como medio ambiente, salud, migraciones, derechos de minorías, paz e igualdad de género. ¿Cómo puede ser desestabilizador? It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. Así se describe a sí mismo George Soros, especulador financiero, judío no creyente y de moral flexible. Este húngaro estadounidense no escatima en insertar millonarias sumas en cientos de países, acusado de influir así con su fortuna en los destinos políticos sociales para después sacar réditos millonarios. Es mucho más fácil trabajar con un dictador que en una democracia y en un mercado abierto. Esta experta en seguirle la pista al dinero de los contribuyentes norteamericanos y ex agente del FBI afirma que tras el magnate se esconden solo ansias de poder global. El cuarto poder también hace parte de su agenda. Dinero contante y sonante para medios de comunicación y ONGs en los 5 continentes. Latinoamérica no escapa a su embrujo. George Soros, odiado y admirado, polémico y controversial, y la incidencia de su inmensa fortuna en los destinos políticos sociales de Latinoamérica. Más de 12.000 millones de dólares para la lucha por la libertad de expresión, gobiernos transparentes, justicia y equidad han salido de las robustas arcas de George Soros. They have to evolve, they have to create themselves. And that process is a never-ending process. Bajo esta filosofía nace su fundación Sociedad Abierta en los años 70, que algunos califican como la fachada para invertir y saquear países. Pero otros recuerdan su origen inspirado en el liberalismo de Popper, de sociedades con gobiernos democráticos, libertad de expresión y respeto por los derechos individuales. Principios de su fundación según Soros. Understanding open society is one thing. Trying to create open societies or strengthening open societies is something else. Se estima que Soros jugó un papel clave en los 80 contra los regímenes autoritarios de Europa del Este. Su respaldo al movimiento sindical anticomunista en Polonia y apoyo a los derechos humanos en Checoslovaquia habrían contribuido a socavar estas dictaduras. There is a new generation. Pero Soros y su red de fundaciones dedicadas al desarrollo de sociedades abiertas en América, Europa y África despiertan intensas contradicciones sobre cuáles son sus reales objetivos. El potentado millonario George Soros mantiene un entramado de organizaciones en Latinoamérica que están siendo investigadas por Judicial Watch, el centro legal que estima que las futuras elecciones de Colombia estarían siendo influenciadas por Soros, afectando el rumbo no solo de este país, sino de la región.
En Latinoamérica, las arcas millonarias de Soros se abren con gran generosidad, especialmente en México, Brasil y Colombia. En Colombia específicamente es imposible negar el impacto que él ha tenido en legitimar a los narcoterroristas y en acabar con la institucionalidad colombiana. Él es el cerebro de los esfuerzos políticos y de la propaganda para cambiar las leyes y legalizar las drogas alucinógenas y psicotrópicas. Uno de los principales objetivos de Soros, con sus miles de millones de dólares, era revocar las leyes contra el uso de drogas, el tráfico y la producción de estupefacientes. Su modo de conseguir esa revocación, en el caso del consumo personal, fue presentarlo como una libertad civil. En mayo, la Fundación Soros de Nueva York sostuvo un panel de discusión titulado El futuro de la industrialización de la coca en Colombia, un camino al desarrollo y la paz. Según la investigadora Fowler, el tratado entre el gobierno de Santos y las FARC, negociado a puerta cerrada en Cuba durante 4 años, esconde un fin ulterior, tras el cual también estaría Soros. Lo que quieren es que Colombia, como Venezuela, como El Salvador, como Ecuador, sea otro satélite de Cuba. Cuba no puede existir sin la plata de otra gente. Ese ha sido el objetivo de Cuba. Ese es el objetivo de Soros. Y todos sabemos que la negociación de paz se hizo en Cuba a la medida de los Castro. Según Judicial Watch, el potentado promueve estados de opinión financiando medios de comunicación en Colombia como estos. Verdad Abierta, portal de información en línea que se refiere a décadas de masacres, secuestros, niños reclutados y tráfico de drogas por parte de las FARC, como simplemente 50 años de conflicto armado. La Silla Vacía, medio informativo, cuenta con uno de los arquitectos del acuerdo Santos-FARC negociado en Cuba, Rodrigo Uprimni. Maneja, a su vez, la ONG de Justicia que respalda la llamada Justicia Especial para la Paz, altamente cuestionada porque podría condonar delitos atroces cometidos por miembros de las FARC. Nosotros reconocemos que ustedes son muy buenos para echar bala, pero no son muy buenos para ganar votos. Y se van a enfrentar a esta jauría de la clase política colombiana, que es muy buena para ganar votos y muchas veces también fue muy buena para echar bala. Así explicaba los acuerdos FARC-Santos en circuitos por universidades, este jurista conocido como uno de los superpoderosos en el mundo de las ONGs y de la influenciación de ideas. Entonces, como sabemos que se va a enfrentar a esa jauría política, si queremos una democracia más robusta, pues al inicio le damos una ventajita, y esa ventajita es un mínimo de 5 curules en el Senado y en la Cámara por 2 periodos. Diversas organizaciones no gubernamentales parecen servir de apoyo al proceso de adoctrinamiento llevado a cabo por las FARC en Colombia, luego de que el presidente Santos les adjudicara zonas territoriales libres de fuerza pública y tiempo en medios de comunicación para exponer su ideología. Ideología apuntalada por el gobierno cubano, quien afirma que el billonario inversor mantiene posturas reaccionarias contra los gobiernos progresistas y a quien acusan de financiar la desestabilización en Venezuela. The collapse of the Soviet system, you could clearly distinguish between right and wrong or black and white. The Soviet system was black. El filántropo y poderoso inversor George Soros también fue señalado de mantener operaciones clandestinas que llevaron a desmantelar la Unión Soviética. Según Wayne Madsen, ex analista de la NSA, Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, documentos desclasificados de la CIA constatarían que Soros financió a Mikhail Gorbachev para impulsar la perestroika y la glasnost. Todo ello con el único objetivo de acelerar la desaparición de la Unión Soviética. En 2015, Putin expulsó varias organizaciones de Soros de territorio ruso por considerarlas una amenaza para la seguridad de su Estado. Pero antes ya se vinculaba el nombre de Soros a las movilizaciones civiles en contra de líderes dictatoriales en antiguo espacio soviético, las revoluciones de colores. Serbia, año 2000, derrocamiento de Milosevic. 2003, Revolución de las Rosas en Georgia. 2004, Revolución Naranja en Ucrania. 2005, Kirguistán, Revolución de los Tulipanes. Pero
también Soros en Latinoamérica. Su nombre aparece en los famosos papeles de Panamá. 11.5 millones de documentos financieros que constatan cómo políticos, celebridades y criminales evaden impuestos o lavan fortunas con ayuda de la firma de abogados Mossack Fonseca. Según estos documentos filtrados en 2016, el multimillonario estableció una red de sociedades de inversión para operar fuera del escrutinio de los reguladores financieros estadounidenses. Paradójicamente, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que difunde la información, también recibe financiamiento de Sociedad Abierta de Soros. Bajando un poco más en el mapa, decenas de medios y ONG son fuente de difusión de la batalla de ideas que parece llevarse a cabo en Colombia en estos momentos, red detrás de la cual estaría George Soros, financiando organizaciones y medios de comunicación con una línea de pensamiento como esta. Fundación Ideas para la Paz, Centro de Pensamiento. Sergio Jaramillo, el estratega de los diálogos con las FARC en La Habana, es miembro de su junta de supervisión. Y donde el único criterio es un criterio de que paguen por sus crímenes, como si estuviéramos en el contexto de un proceso judicial ordinario. Así fue explicada la necesidad de crear la justicia especial a la medida de las FARC en foros de juventudes. Y una de las cosas que quiere hacer George Soros es cambiar cómo vemos el narcotráfico, despenalizar la droga. Nuevo Arcoíris y Paz y Reconciliación, 2 ONG con León Valencia, miembro amnistiado del grupo terrorista ELN a la cabeza. El portal de noticias Las Dos Orillas también lo regenta el exguerrillero. Todas estas corporaciones reciben subsidios de Sociedad Abierta de Soros. Secuestrador del ELN, indultado, no ha pagado un solo día de cárcel. De repente es un intelectual. León Valencia, George Soros crearon un ejercicio de 8 meses para hacer el mapa de ruta para Latinoamérica. El representante de Colombia era León Valencia, un terrorista. Esta exagente del FBI y la Fino y Conecta Puntos afirma que el millonario filántropo está detrás del fraude electoral en Venezuela desde 2004. En 2004, el referendo revocatorio de Hugo Chávez, se usó el voto electrónico de Smartmatic y es bien conocido que hubo fraude. El dueño de esa compañía es Mark Malloch Brown. Mark Malloch Brown fue socio en las especulaciones de George Soros y está en la junta directiva de varias de sus ONG. Y asegura que las próximas elecciones presidenciales de Colombia estarían en riesgo también. La Open Society Foundation y USAID dan millones de dólares a la misión de observación electoral en Colombia para imponer el voto electrónico en Colombia y así facilitar el mismo fraude que se vio en Venezuela en el 2004. Todo este entramado, asegura Fowler, implica a Cuba y está siendo operado desde hace décadas, en los últimos 8 años con auge en la bandera de la paz. Judicial Watch demanda del Departamento de Estado documentación para comprobar que no se le ha dado dinero de los contribuyentes norteamericanos a estas organizaciones financiadas por Soros en Colombia. El Centro de Investigación Judicial, al igual que Fowler, considera que hay elementos para creer que la democracia de este país está en riesgo y por ende peligra la región. El gobierno cubano siempre ha estado, primero, buscando financiación para el régimen. Y segundo, ellos han querido exportar esa revolución, pero la pieza maestra pues, es Colombia. La cocaína de Colombia ha financiado a Maduro y ha financiado a los Castro, y lo que quieren es un sistema comunista en toda Latinoamérica, pero es mucho más fácil con una dictadura hacer un negocio. Clarísimo. Isabel Cuervo, Martí Noticias.